Muy buenos días, amigos y hermanos, muchas bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. En esta linda y hermosa mañana vamos a seguir escudriñando la bendita palabra de nuestro Señor. Esta palabra está en Hechos capítulo 16, versículo 11 en adelante. Versículo 11 en adelante. Vamos a leer a petición. Bueno, la honra y la gloria es para Dios, pero días atrás una hermana comentó que si pudiese hablar de la fe de estos encarcelados. Entonces, pues Juan fue encarcelado, Pedro, y hay varios que fueron encarcelados, y también Pablo y Silas. Entonces no especificó de, de quiénes, pero a petición de la hermana, por el comentario que hizo, yo voy a compartir lo que Dios me da a entender por medio de su Espíritu Santo, lo de Pablo y Silas. Cuando Timoteo y Pablo y Silas fueron perseguidos, pero el que fue encarcelado pues únicamente fue Pablo y, y Silas. Entonces, en primer lugar, vemos la fe. ¿Qué fe? ¿Cuál es la fe? Creer a Dios y que es su bendita palabra. Aferrarnos a lo que Él nos dice, y Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces, recordemos que la palabra habla de que todos somos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El poder de Dios. Por eso ellos, aún estando encarcelados, el poder de Dios, y donde está el Espíritu donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, es por eso de que alcanzo a analizar que aquí vemos la fe tan grande de ellos, y al final pues recordemos que ellos fueron muertos por este evangelio. Entonces, el poder de Dios con ellos, y por esa fe de ellos a nuestro Señor, porque vivían esa fe, vivían como Dios les ordenaba. Entonces, ahora no vemos lo que sucedía antes, no lo vemos en este tiempo, porque estamos débiles en la fe, como que creemos y no creemos. El Espíritu Santo que moraba en ellos es el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero ahora, ahora nos preguntamos qué es lo que estará pasando, porque yo sí me pregunto qué es lo que está pasando en estos tiempos. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu que actuaba, que moraba en ellos, y es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ellos aquí también muestran que su fe era completamente, que la vivían conforme a la voluntad de Dios. Por eso en ellos había también el poder. Dios actuaba en ellos con poder en la oración y en la alabanza.
O sea que aquí vemos varios puntos. Fe, poder en la oración. Fe y poder en la oración. Entonces, vamos a leer y son varios versículos, pero con la ayuda de Dios, todo lo hacemos para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y dice, encarcelados en Filipos, aquí es encarcelamiento de Pablo y Silas. Y dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lida, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí me detengo tantito. Aquí a veces los que defienden el bautismo de niño, pues hablan de esto y dice, cuando Lida fue bautizada, pero no dice que ella y toda su familia, y aquí es donde tergiversan la palabra, y la palabra está bien clara. Entonces dice, y cuando fue bautizada, y su familia les rogó que se quedasen. No dice que fue bautizada ella y toda su familia, pero los que defienden el evangelio de niños dicen, ahí está, ella y toda su familia, y no dice así, sino que dice que Lida, dice, y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó. Cuando fue bautizada, y su familia nos rogó. Y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces no dice que fue bautizada ella y toda su familia. Entonces, pero seguimos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, a la cual daba gran ganancia a sus amos adivinos. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios Altísimo. Estos siervos son del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces también vemos este punto de este milagro que hubo en esos días. Entonces el poder de Dios en Pablo, que es el Espíritu Santo, y la fe era tan grande en ellos que hacían hasta milagros. Entonces vemos que estos varones de veras eran varones de Dios, varones de fe,
el poder de Dios estaba en ellos y por eso hicieron milagros y también el poder de Dios en la alabanza. ¿Ah? Lo que sucedió más adelante. Aquí yo solo estoy dando lectura y mencionando puntos porque son varios versículos. Entonces sigue diciendo, pero viendo sus amos, viendo a los que ella les dejaba ganancia, se enojaron. Entonces aquí viene que este, se ponen en contra de Pablo y de Silas y hasta encarcelarlos. Entonces dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, desde el antiguo tiempo, los romanos no quieren escuchar la verdad. ¿A qué me refiero? Que por eso cuando todo católico escucha el mensaje de Dios, no quiere nada de Dios y por eso quiere seguir en su idolatría, porque esto ha sido desde tiempos atrás. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándoles las ropas ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice, recibido, el cual recibido este mandato los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo, porque recordemos que era algo que se abría y ya quedaban los pies pasando por un hoyo y ya el pie no podía salir. Como cuando tú quieres sacar el pie de un zapato y no le has soltado la cinta. Entonces las agujetas. Entonces así son esos cepos. Queda y el hoyo queda cerrado y el pie queda dentro. Entonces ya no se puede sacar el pie. Esos son los cepos. Dice, pero a medianoche, aquí viene, aquí hay milagro en el poder de Dios que actuaba en ellos por la fe que ellos tenían, como habían creído plenamente a Dios, el Espíritu de Dios estaba con ellos, hubo milagro. Ese espíritu de adivinación salió de esa mujer. Y también el poder de la oración, porque dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, orando y cantando, orando y cantando. Por eso sabemos que en la oración y la alabanza hay poder. Por eso es de que se le advierte a las hembras y varones que están en un altar alabando al Señor, tienen que obedecer a Dios, que se vea ese decoro, pudor y modestia. ¿Ah? Porque estos varones eran fieles a Dios, obedientes a Dios, por eso sucedía todo esto. ¿Ah? Entonces dice, pero a medianoche orando Pablo y Sila cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces vemos aquí el poder que actuaba de Dios en ellos. En ese tiempo fueron puertas y cadenas de una cárcel. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Que si de veramente tenemos fe
y, y somos obedientes a Él, que su poder, que es el Espíritu Santo, entonces va a dar ese fruto de poder en nosotros. Y entonces ya no va a ser este encarcelamiento de varones que van a ser libres o cadenas de puertas de cárcel, sino que son aquellas ataduras, aquellas cadenas, aquellas puertas que están cerradas en tu vida cristiana. ¿Ah? Entonces, si tú le crees a Dios, pues tú y yo hemos sido libres, libres de cadenas, ataduras, como en el caso mío de borrachera, por el poder de la oración. Entonces, de muchas cosas, aquí hay mucho, pero hay bastante que leer. Entonces, despertando, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. También actuó el poder de Dios para que éste no se quitase la vida. Entonces aquí vemos muchos puntos y para que nosotros aprendamos cada día más. Dice, él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No está diciendo tú y toda tu familia, es tú y tu casa, o sea, todo lo que tú eres. Eres libre de todo, por eso está refiriendo a las ataduras de esas cadenas que se rompieron. Si cree en Dios, entonces vas a ser libre, tú y todo tu cuerpo, tu casa. Porque recordemos que hay una persona en nosotros. Entonces tú y toda tu casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida le bautizó él con todos los suyos. Aquí sí dice él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, vengan ellos mismos, sino por cierto vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, porque tenían miedo a los romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, aquí hay mucho, en esta leyenda hay mucho de qué hablar, pero no es suficiente lo largo de estos videos porque para no hacerlos tan largos, aún me quedan bastante largos porque
pues hay mucho que platicar. Entonces, aquí vemos milagro y poder en la oración y ejemplo de varones de fe. Ejemplo de varones de fe, milagro y poder en la oración. Entonces, a la hermana María Celeste, pues hizo un comentario y es lo poquito que yo le alcanzo a compartir. Recordemos que todo lo hacemos para Dios, pero también ella, no sé cuál es lo que quería o quiere escuchar, eh, conforme Dios, la expresión de esto. Esto es lo que yo le he alcanzado a compartir, porque para agarrarlo más detenidamente me llevaría mucho más tiempo, pero solo le puedo decir, en estos varones encontramos que eran varones de fe, no tibios como en este tiempo que decimos que creemos y en la mundalidad. No, ellos eran varones de fe, decían que eran de Dios y fueron de Dios. Entonces, varones de fe, milagro por medio del poder que actuaba en ellos, que es el Espíritu Santo, y poder en la oración, que se rompieron cadenas y se abrieron todas las puertas de esa cárcel por medio del poder en la oración y la alabanza. Por eso de que alabar al Señor, eso es una gran bendición. Y si nosotros cantamos, cantar por cantar, qué tristeza. Pero si cantamos con entendimiento, con conocimiento de lo que hay en la alabanza, así también en la oración. Si oramos, por eso dice la palabra, que si oramos dudando no recibimos nada. Pero estos varones oraban con fe, ¿ya? Entonces, todo esto aconteció. Entonces, no me alargo más, es lo que le comparto. La honra y la gloria sea para nuestro Señor. Dios me les bendiga grande y poderosamente. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Muchas bendiciones. Pasen feliz día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.